Yo creo que su mismo trabajo, el trabajo continuo en el aula, en investigación, es una gran aportación a la educación, a la humanidad. Creo que es una interesante pregunta que yo creo que sigo reflexionando como profesionista, pues creo que todos los profesores que he tenido han influido de cierta manera, pero sin duda alguna en mi formación ya de posgrado, el doctor Ernesto ha sido uno de los mejores profesores que he tenido, pues creo que ha proporcionado más conocimiento del que a lo mejor curricularmente pudiera haber estado establecido, y por otro lado nos pudo proporcionar pues parte de su experiencia de vida y su experiencia docente, que creo que para quienes nos desempeñamos en esta parte de la docencia pues es fundamental, definitivamente. Un investigador comprometido con su labor docente, un maestro que motiva y que desde su práctica nos muestra la pedagogía como un arte, como un método, como una reflexión de la realidad. Cada ensayo, cada documento nuevo que él va produciendo, creo que al final de cuentas tiene un impacto positivo en todos. Yo fui alumna del doctor Ernesto ya hace algunos años y la verdad es que él es un artista. Él incluye en sus cátedras, en sus clases, pues la poesía, el teatro, la música. eh, Eso hace que sus clases se conviertan en arte al final de cuentas. Es muy interesante estarlo escuchando y estar viviendo una clase de él. Creo que de las características que él tiene es que es muy creativo y pues logra hacer arte al final de cuentas en el aula. La verdad es que, bueno, si podemos hablar en confianza, creo que la primera vez que yo lo llegué a ver, pues me generó un poquito como de incertidumbre. Yo lo veía un profesor pues ya mayor, pensé que por un momento pues pudo haber sido un maestro como muy tradicional, ¿no? Y que en su práctica pues quizás pues iba a ser una clase aburrida. La verdad es que para mi sorpresa fue una clase muy distinta, que utilizó diferentes tipos de estrategias, de medios de enseñanza. Me gustó mucho que retomara cuestiones pues más tradicionales, que de repente siento que en esta vorágine de tecnología y demás se olvida un poquito lo que es pues volver un poquito al libro, al hacer anotaciones en hojas de papel, en compartir poesía, en compartir música. Entonces creo que esa parte es una de las cosas que yo resaltaría mucho del doctor Ernesto. Un formador que ayuda a redescubrir la forma y la esencia de cada persona, de cada alumno, interesado en la cultura, el arte y la educación, la escritura, la oralidad, la interculturalidad y la complejidad. Quien disfruta de un café, de la literatura y de una conversación siempre con una perspectiva positiva y entusiasta. Su contribución en el campo educativo incluye poco más de 30 artículos de investigación, docencia y libros, con una participación constante en los procesos de formación de docentes, tanto en la educación básica, media superior y superior. La práctica docente del profesor Moncada es un ejemplo de inspiración y compromiso. Es un honor contar con su colaboración. Él es de estos maestros que logra ganarse la confianza de los alumnos y trascender en su vida, ¿no? Al final de cuentas, él logra estarte enseñando siempre algo. Es de estas personas peculiares, muy interesantes, que al final de cuentas trascienden sus conocimientos, trascienden sus enseñanzas más allá del aula. Siempre como profesor tuvo un gesto amable, cálido con sus alumnos, pero además fuera de, creo que el hecho de que yo esté el día de hoy aquí es muestra de que hemos podido entablar una amistad. Es una persona con la que se puede pues, no solamente platicar, sino también compartir experiencias de vida. Fue un proceso curioso porque yo pensaba estudiar Derecho. Estudié Derecho en la preparatoria, en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, la vertiente de Derecho, Ciencias Políticas, Derecho,
etc. Pero una hermana mía me prestó la novela Poema Pedagógico de Antón Makarenko, y en aquel entonces los rusos, la Revolución Rusa, el socialismo y todo este idealismo de la época, pues me hicieron acercarme. Leí el Poema Pedagógico, después leí Banderas en las Torres del mismo Makarenko, y ahí fue donde dije, creo que prefiero ser pedagogo. Y cuando vino la posibilidad de elegir carrera en la preparatoria, bueno, en el CCH, nos hacían un cuestionario, elegíamos carrera y ya nos mandaban. Y no lo dudé, pedagogía. Y después ya ingresé y la verdad no me arrepiento. Tengo ya más de 40 años, egresé en el 82 de la carrera, pero empecé a trabajar desde antes y la verdad, como que digo, sí, creo que esto me gustó, esto es lo que... De aquí soy, como dicen, ¿no? Ay, caray. Pues son varios. Yo creo que uno que diría que es el principal es elevar el nivel académico y de lectura de los profesores. O sea, yo creo que lamentablemente en todos los niveles educativos, incluida la universidad y los posgrados, la preparación de los docentes ha decaído mucho. Hay como una visión de lo rápido, de lo inmediato, que no, y muy pragmática además, ¿no? Centrada más en el cómo resuelvo que en el profundizar en los problemas y de ahí derivar los cómo, ¿no? Entonces, uno ve y observa en los cursos, en las escuelas, lo que hacen los maestros, lo que desconocen, ¿no? No leen ya directamente a los autores, ahora es más lectura de manuales, ¿no? Estudian metodología de investigación y son manuales, guías, y no la epistemología, la ciencia, en fin, ¿no? Entonces creo que ese es el principal reto, elevar ese nivel de lectura y académico de maestros de todos los niveles educativos. El segundo, y creo que va de la mano, no sé si vayan paralelos, es el de las autoridades educativas, de asumir políticas que realmente mejoren las escuelas, tanto en su infraestructura como en sus bibliotecas. Ahorita creo que la pandemia lo que nos ha traído a colación es la falta de infraestructura, de recursos, de visión incluso de la educación, ¿no? Muchos piensan que la educación virtual es dar clases por pantalla, ¿no? Y están conectados los jóvenes, los adolescentes, los niños, horas en la pantalla frente a la computadora, ¿no? O al televisor, y toda la gama de recursos y posibilidades de aprender, de interactuar con el conocimiento, con los libros, con muchos medios audiovisuales, no se está usando. Y es lamentable porque estás utilizando la tecnología moderna para caer en pautas prácticas muy convencionales, tradicionales. Entonces creo que ese es el otro. Y por último yo diría que los padres de familia. Creo que los padres de familia han dejado de asumir la responsabilidad que toca en cuanto a educar a los hijos y llevarlos a la escuela con la idea de que la escuela les va a enseñar otras cosas, pero que los principios básicos, los hábitos básicos siguen siendo de la casa, de la familia, ¿no? Pues creo que es la formación de maestros, o ha sido la formación de maestros. Prácticamente desde que egresé empecé a dar clases y a dar cursos a maestros. Y creo que en ese campo es donde me he sentido mejor. Me dediqué un tiempo a la investigación, pero no me convenció, porque creo que el trabajo más inmediato del maestro es el alumno, y entonces trabajar directamente con maestros, con sus problemas, con sus inquietudes, con los problemas que en un momento dado tiene tanto con la escuela, con los alumnos, con los padres, es fundamental. Y entonces a mí me parece que en ese campo es donde más me he desenvuelto y donde he podido aportar más, porque en ese contacto directo con los maestros, y que he sido maestro, ¿no? Me permite como comprender, siento, los problemas reales, ¿no? Los maestros me dicen mucho, es que la teoría es una cosa y la práctica es otra, y tienen razón. Entonces, establecer un vínculo teórico-práctico
creo que es fundamental, y poder hacerlo ver, cómo es que se da esa conexión entre lo teórico y lo práctico, creo que es lo fundamental y es donde más me he desenvuelto, ¿no? Y lo otro, pues he publicado algunos artículos, algunos capítulos de libro, he intentado recuperar mi experiencia y plasmarla como una manera de compartir lo que he aprendido, ¿no? Lo que he llegado a conocer en el campo. Yo pensaría que una tiene que ver con observar el propio trabajo. ¿Qué cosas me han resultado y qué cosas no en el aula, ¿no? Los maestros generalmente desde que iniciamos la labor nos dan muchos cursos de metodologías, de técnicas de didáctica, de recursos, de psicología del aprendizaje, etc. Pero si no conectamos eso con lo que hacemos en el salón, se pierde mucho de esa riqueza. Entonces me parece que uno primero es la observación de lo que hago. ¿Qué cosas resultan, qué cosas no resultan? ¿Qué cosas les gustan a los alumnos, qué cosas no? ¿En qué momento salgo del salón diciendo, estuvo muy bien la clase, se aprendieron cosas, hubo mucha dinámica? ¿Y en qué momento salgo de la clase diciendo, fue un fiasco, a nadie le gustó, etcétera? Observar eso. La otra cuestión es mirar la teoría desde los ojos prácticos. Esto que comentaba hace rato de los maestros dicen que a veces se teoriza mucho y la práctica es otra cosa, es porque me parece que nosotros mismos hacemos un divorcio entre lo que leemos, lo que teorizamos y lo que pasa en el aula, en nuestra experiencia. Entonces creo que el maestro tiene que observar esa práctica, pero siempre con los ojos de lo que ha leído, de lo que ha visto, ¿no? Y un tercero es, y eso me parece fundamental y creo que es lo que menos hacemos los maestros, es darnos cuenta que aprendemos de todos los ámbitos, campos donde nos desenvolvemos, no solo de libros. Entonces yo últimamente he trabajado varios artículos y en mi trabajo con los maestros siempre hablo de los múltiples lenguajes. Si yo aprendo del teatro, aprendo del cine, aprendo de la música, aprendo de la vida cotidiana, de una charla de café, de ir a un museo, de ir a una casa de la cultura, de todo eso aprendo. Pero cuando voy al aula pareciera que solo aprendí de libros. Y entonces a mis alumnos casi siempre mis referencias son bibliográficas, ¿no? Si los alumnos, oiga, maestro, ¿dónde aprende esto? Léete aquello, bájalo de Google o en la biblioteca. Y casi nunca refiero a, ¿ya vieron tal película? ¿Ya vieron tal video? ¿Vieron tal documental? ¿Ya vieron esta obra de teatro? ¿Leyeron este libro literario? ¿Vieron tal película? Etcétera, ¿no? En la casa, en fin, ¿no? Entonces pienso que la educación y la formación, que son dos tradiciones distintas pedagógicas, tendrían que articularse. Y el alumno también entonces aprender que en la vida hay muchas cosas que puede conectar con la escuela, con los aprendizajes escolares. Y entonces creo que eso es fundamental. E insisto, creo que es lo que menos hacemos. Casi toda la referencia es libros, lectura, ¿no? Pero así de estrecha y a veces hasta solamente teórica, no literatura de poemas, novelas, cuentos, ¿no? Y creo que todo eso enriquece el conocimiento escolar.